En este tutorial vamos a trabajar con la primera parte del análisis de datos agrupados. En lo que respecta primero es la construcción de las tablas de frecuencia. Indica que 30 niños han visitado un zoológico en un viaje escolar. Están las edades de cada uno de esos niños y necesitamos construir la tabla de frecuencia para realizar la agrupación de estos datos. Comenzamos entonces en la hoja de cálculo a transcribir estos 30 datos. Listo, una vez que tenemos los datos ya en Excel, lo que sigue es encontrar primero el rango de los datos, después estimar el número de clases para que finalmente se pueda establecer cuál va a ser la anchura de cada una de las clases. Primero, el rango. Igual que con los datos no agrupados, el rango es la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de la muestra. El resultado es 6. El número de clases es K y lo que se hace es sacar la raíz cuadrada del número de datos que tiene la muestra. Y este valor, si tiene decimales, lo tenemos que redondear al siguiente número entero. En Excel utilizamos la función redondear más y de ahí vamos a escribir la función raíz. ¿La función raíz de quién? La función raíz de contar. Vamos a contar todas las celdas que están aquí adentro del conjunto de datos. Cerramos dos paréntesis y el número de decimales será 0 porque queremos solamente un número en entero. El resultado es 6 clases. Finalmente, la AC, que sería la amplitud de clases, es dividir el rango entre la cantidad de clases que hemos establecido para la tabla de frecuencia. En nuestro caso, pues 6 entre 6, el resultado es 1. Para comenzar a construir la tabla de frecuencia, iniciamos con la primera columna que tiene el número de clases indicadas. Hemos llegado nosotros a establecer 6 clases. Después están el límite inferior y el límite superior de clase. Para el primer límite inferior lo que hacemos es obtener el valor más pequeño en la muestra de los 30 niños. Es 6 años de edad el valor más pequeño. El límite superior será equivalente a el límite inferior de esa clase más la amplitud de clase, pero en este caso lo que vamos a hacer es utilizar un decimal significativo para que Excel pueda ayudarnos a encontrar las frecuencias de manera correcta. ¿A qué me refiero? Le voy a restar un valor en decimal significativo, es decir, en este caso yo optaré por restar 0.01 y el resultado está aquí, 6.99 como límite superior de clase. El límite inferior de la segunda clase es el límite inferior de la clase anterior más la amplitud de clases que ya se ha establecido. Aquí voy a colocar un signo de pesos y el resultado es 7. Acá en el límite superior se me olvidó, pero también es necesario escribir un signo de pesos para que no se mueva la celda roja, que es la de la amplitud de las clases. Tengo ya mis resultados, arrastro a la siguiente línea el límite superior. Ahora seleccionaré los dos límites, el límite inferior y superior de la clase 2 y los arrastraré hasta la clase 6. Tengo ya todos los valores. En el caso de la última clase, no voy a hacer la resta del decimal significativo, por tanto lo borro y me queda como resultado al número 12. La siguiente columna de la tabla de frecuencia es la que indicamos con la letra X, que se llaman marcas de clase. La marca de clase es el promedio entre los dos límites de clase en cada una de las líneas. El resultado acá me da 6.495 y así hasta el último valor. En estos casos lo que haremos, como el decimal significativo digamos que de cierto modo está alterando mi resultado, pues para tener unos datos más limpios reduzco la cantidad de decimales y solo lo dejo a un decimal.
Las últimas dos columnas de la tabla de frecuencias son la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Para la frecuencia absoluta selecciono las 6 celdas donde voy a querer los resultados de las frecuencias y escribo la función frecuencia. Lo primero que me pide son los datos de la muestra, selecciono las 30 edades de los niños y después los grupos. Esos grupos son los límites superiores de clases. Para encontrar todos los resultados, presiono al mismo tiempo Control Shift, mantengo presionados y ahora doy Enter. El resultado se aparece ya en todas las celdas y podrán verificar que efectivamente son los mismos resultados que tenemos en el libro. Después pasamos a las frecuencias acumuladas. En el caso del primer renglón solamente tengo la primera frecuencia absoluta, pero para el caso del segundo renglón ya tengo la primera más la segunda. Y así me voy sucesivamente hasta llegar a la última frecuencia acumulada, que es 30. Observamos que la frecuencia acumulada está dando estos valores, que serán los del 25 que llevaba acumulados hasta la quinta clase, más los 5 que se agregan con la última clase. Teniendo en cuenta esta misma información, vamos a trabajar ahora con los ejercicios de la sección Practicando lo Aprendido, que están conformados por los problemas 1.10, 1.11 y 1.12. Comenzamos con el ejercicio 1.10. Aquí simplemente nos dice que tenemos una muestra con n igual a 40 elementos. El valor más pequeño, aquí lo voy a escribir como valor mínimo, es igual a 553 y el valor máximo es igual a 556. Tenemos que determinar lo que se nos pide. Primero, el rango de los datos. Aquí escribiremos el rango. El rango es obviamente la diferencia entre los dos valores, el máximo y el mínimo. El resultado es 3. Después hay que saber cuál es la cantidad de clases que colocaremos para esta distribución de frecuencias. Recordamos que utilizamos la función redondear más, después la función raíz de n, que es el número de datos, a 0 decimales, y el resultado es 7. Tenemos entonces un total de 7 clases para esta distribución de frecuencia. Para terminar el problema, la amplitud de clase. La anchura de clase se calcula dividiendo el rango entre el número de clases para el problema. El resultado es 0.428. Evitarnos errores en los decimales, podemos dejar aquí 0.43. Pasamos ahora al ejercicio 1.11. Tenemos ya una tabla de frecuencias prefabricada. Lo único que tenemos ahí indicado es las marcas de conteo para que podamos saber cuál es la cantidad de cada una de las frecuencias. Iniciamos dibujando la estructura de la tabla. Tenemos 7 clases en este caso. Después hay que sacar los límites inferiores, hay que indicar también los límites superiores. Para el límite superior de la primera clase nos damos cuenta que es 10.2. Eso quiere decir que la anchura de clase se ha establecido como 0.2. Para facilitarnos la escritura en Excel voy a recurrir al uso de las fórmulas y obtendré los resultados de una forma un poco más práctica. Tengo ya estos valores, los arrastro hasta la última fila y efectivamente los últimos dos datos son 11.2 y 11.4. En la siguiente columna hay que calcular las marcas de clase. Recordamos que es el promedio entre los dos límites. Listo, ya tenemos todos los valores. En el caso del libro aparece la columna marcas para conteo. Nosotros vamos a omitirla y nos vamos directamente a las frecuencias. Como no poseemos los datos, tendremos que escribir cada una de las frecuencias a mano. En la primera es 2, luego son 4. Teniendo lo anterior ya podemos calcular las frecuencias acumuladas. Recordamos entonces, en la primera clase no hay ninguna previa, por tanto queda tal cual como la frecuencia absoluta. Pero para la segunda clase ya hemos acumulado 2 de la primera, más 4 que se cargan de la segunda y tenemos un total de 6. Para sacar el último valor hay que arrastrar la celda y hemos llegado a un total de 53 datos registrados en esta muestra.
De esta forma ya hemos terminado de construir la tabla de frecuencias para el ejercicio 1.11. Ahora podemos avanzar al ejercicio 1.12. Se midió el grosor de las láminas y los datos son los que aparecen escritos ahí en la redacción del problema para que se construya la tabla de frecuencias. Lo primero que habría que hacer sería transcribir todos estos datos. Bien, una vez que tenemos todos los datos, que son 31, por ahí el libro tiene un error. Dice que son 20 láminas, pero son en realidad 31 datos los que se reportaron. Ya podemos hacer el cálculo que se nos solicita para los valores antes de construir la tabla de frecuencia. Iniciamos con el rango. El rango, recordamos, es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de la muestra. El resultado del rango es igual a 0.38. Después calculamos el número de clases. Utilizamos la función redondear más del número, que será la raíz cuadrada de contar. Vamos a contar cuántos datos tenemos. 0 decimales y tenemos un resultado igual que 6. Entonces es necesario establecer 6 clases para los datos. Después la anchura de las clases será dividir 0.38 entre 6 clases. El resultado es igual a 0.0. Le vamos a poner 0.63. En el libro podemos dejarlo como 0.07. Hay que llenar el formatito de la tabla de frecuencia que ya aparece en el libro. Para ello, pues tendremos que obtener los resultados en Excel y después solo migrarlos a nuestro libro. El límite inferior de la primera clase es el valor más pequeño de toda la muestra, 4.76. El límite superior de esa clase será el límite inferior más la anchura de clases. En este caso tenemos un resultado de 4.823. El valor de la siguiente tendría que ser acá el límite superior de la clase anterior. Y de allí tenemos que hacer la suma muy parecida a la que hicimos ya en la celda anterior. 4.886. Como tenemos muchos decimales y después hay que pasarlos al libro, lo que voy a hacer es regresar a la amplitud de clase y aquí voy a utilizar otra función de redondear. Voy a utilizar la función de redondear, así la que dice redondear nada más, y voy a dejarlo a 3 decimales para simplificar la operación. O no, le voy a poner 2 decimales, así lo escribí yo en el libro. Lo dejamos con 2 decimales, pero utilizando entonces la función redondear más. Y así ya tenemos al 0.07. Observamos que acá abajo se nos compusieron, ya no están con tantos decimales. Y ahora sí, arrastramos hasta la última clase. Tenemos todos estos valores que serán los mismos que habremos de transcribir a las primeras 2 columnas, a las del límite inferior y límite superior en el libro. Una vez que ya tenemos lo anterior, podemos proceder a la siguiente columna, que es el cálculo de las marcas de clase. Sacamos el promedio de los límites de cada una de las clases y estos resultados ya nos quedaron con 3 decimales. Arrastramos la celda y también hay que transcribirlos al libro. La próxima columna es la de las frecuencias absolutas y luego las frecuencias acumuladas. Para la frecuencia absoluta selecciono las 6 celdas y en la primera escribo la función frecuencia. Me pide los datos, vamos a seleccionar todos los datos y después los grupos. Para los grupos selecciono los 6 límites superiores de clase. Cierro paréntesis, presiono al mismo tiempo la tecla Shift y Control
Mantengo presionados y ahora doy un Enter. Aparecen todos los resultados de las frecuencias absolutas. Para las frecuencias acumuladas vamos sumando de forma acumulada. Selecciono la primera celda, es 1, después es el 1 que acumulé más 6 y así sucesivamente hasta llegar a los 31 datos que ya registramos en nuestra tabla. Estos serán los valores que habremos de transcribir también a la tabla de frecuencia del libro.